Ahora vamos a ver vista y tapa en 2 piezas. Con la vista y tapa en 2 piezas tenemos delantero, vista, que tiene la misma forma de la abertura del bolsillo, y tapa. Aquí es donde se mete la mano. Pues vamos a ponerle una ligueta en la abertura del bolsillo. Tenemos en cuenta el revés de la tela, tanto en el pantalón como en la vista y en la tapa. Entonces, por el revés ponemos una ligueta justo en la abertura para reforzar y evitar que se deforme. Es una entretela termoadhesiva como es una ligueta que va al hilo, ves que tiene los pespuntes. Para adaptarlo a la zona de la curva tenemos que hacerle unos cortes. Hay otras liguetas que están cortadas al bies y se adaptaría sin problema a la forma, sin tener que hacer esos cortes. Vamos a posicionar el pantalón, el delantero, la pierna delantera, con el derecho de la tela hacia arriba y la vista con el derecho de la tela encarados. Es decir, nosotros vamos a ver el revés de la vista y el derecho del pantalón. Y cosemos a 1 centímetro ambas piezas, la abertura del bolsillo. 1 centímetro porque le damos 1 centímetro en el patrón. Hacemos coincidir los piquetes. Le podemos poner alfileres, o si no es un tramo pequeño o un tejido que se mueva mucho, podemos coser sin poner los alfileres. Planchamos la costura. Y hacemos unos piquetes en la zona curva. Estos piquetes es para que gire la pieza cuando la volteemos hacia el interior. En la zona que es recta no son necesarios. Y ahora en la otra capa de tela vamos a hacer estos piquetes intercalados.
Y ahora vamos a desmentir el margen de costura de la vista, no la del pantalón. Abrimos la costura, cuidado de no cortar las dos. Y si os dais cuenta, como estamos cortando medio centímetro, podríamos incluso no hacer esos piquetes, porque la costura con medio centímetro apenas va a generar tensión cuando lo giremos. Y ahora hacemos una costura de asiento volcando los márgenes de costura, ambos, lo de la vista y el del pantalón, hacia el bolsillo, hacia la vista. Y como a 1 milímetro aproximadamente hacemos esa costura de asiento que ayuda a volcar la vista. Vamos abriendo al coser para que la costura quede canteada. Aquí en la zona curva vamos poquito a poco. Ahora planchamos la costura. Un poquito. Ahí, canteando, ¿ves? De tal manera que queda ahí la costura 1 milímetro hacia el interior. Cuadramos bien el bolsillo en el costado. Ahora pondríamos un trapito para planchar por el exterior. Y si tenemos una almohadilla podemos planchar sobre ella para que, ¿veis?, coja un poquito de forma, porque las prendas tienen que quedar en el cuerpo como envolviendo el cuerpo. Entonces siempre nos ayuda darle un poquito de forma. Si no tenemos, pues lo planchamos en plano y no pasa nada. Ahí y aquí. Le daríamos ahora un toquecito para darles un poquito de forma, con cuidado. Solamente posicionamos encima la plancha, no ejercemos presión porque entonces podemos ceder la prenda. Ahora unimos la tapa con la vista. Vamos a hacerlo con costura francesa. Si lo hiciéramos con una costura remallada, encararíamos
derecho con derecho, coseríamos a 1 centímetro y remallaríamos el canto. Vamos a hacer costura francesa. Entonces, ¿qué hacemos? Encarar primero revés con revés, haciendo coincidir los aplomos. Alrededor de toda la pieza y pasaríamos a coserla. Pero antes voy a explicar la opción de hacerle un pespunte bien al canto decorativo, al canto o un doble pespunte. Si hiciéramos ese pespunte o pespuntes decorativos, no sería necesaria la puntada de carga, el pespunte de carga. Yo voy a hacer como que no lo hemos hecho, ¿vale? Así tenemos dos explicaciones en una, ¿vale? Si lo queremos así limpio, haríamos la puntada de carga. Y si queremos pespunte decorativo, podemos, antes de unirlo con la otra pieza, hacerle los pespuntes. Y después pasaríamos al paso que hemos visto de coser los cantos de vista y tapa. Y quiero aprovechar para enseñaros un prensatelas que sirve para hacer pespuntes al canto. ¿Veis? Se llama prensatelas de compensación. Tiene aquí esta patita que tiene un muelle con 2 niveles y se coloca de esta manera. Se pone el canto de la tela aquí, de tal manera que hace tope y nos permite coser más paralelo que si lo hacemos con el prensatelas normal. Solo es para enseñarlo, se puede hacer igual con el prensatelas convencional, el universal. Lo único que con este es más fácil porque tenemos que controlar nosotros menos. Ya al tener esta descompensación nos resulta mucho más fácil. Entonces colocamos la tela con este prensatelas. Empezamos a coser, rematamos. Dejamos la tela plana para que no nos salgan pliegues. Y para hacer el segundo pespunte en paralelo, ya con el prensatelas universal, hacemos que el prensatelas, el ancho, coincida con el pespunte. Así cosemos en paralelo. Que no salgan pliegues, el pespunte caiga en el canto del prensatelas. Planchamos la costura. Y ya tendríamos el pespunte decorativo. Ahora tenemos que unir vista con tapa. Entonces vamos a
hacerlo, como habíamos dicho antes, con costura francesa. Entonces la costura francesa encaramos revés con revés. Haciendo coincidir los aplomos. Y vamos a coser a medio centímetro, porque le hemos dado 1 centímetro de costura, entonces cosemos medio primero, después recortamos, le damos la vuelta y cosemos el otro medio. Ahora recortamos la costura hasta dejar un margen de unos 2 milímetros. 2-3 milímetros alrededor de todo el canto. Ahora tenemos que darle la vuelta a la costura y o planchar la costura abierta o nos vamos ayudando nosotros planchando con los dedos para que la costura quede bien canteada. A lo largo de toda la costura. Y hacemos la otra costura a medio centímetro. Hasta el final de la costura. Planchamos la costura. Y ahora nos queda sujetar con un pespunte el bolsillo en la parte superior y en el costado. Colocamos el bolsillo a su ser para que no tire, para que quede bien colocado, plano. Nos tiene que coincidir la abertura con el piquete. Y le ponemos unos alfileres y hacemos ese pespunte. Pones un poquito más arriba para dejarlo sujeto más en esa zona.
Aquí voy a recortar estos milímetros que sobran. Y a limpiar los hilos. Y ahora nos quedaría hacer un zigzag con la puntada de ojal en estos puntos, que son los que más tensión sufren, entonces de esa manera lo reforzamos. Aquí tenemos 1 centímetro de costura, por ahí donde va a ir unido la espalda del pantalón. Entonces podemos hacer aquí, cerquita del canto, y aquí tenemos el centímetro de costura de la cintura. Y lo podemos hacer aquí un poquito más abajo, así en perpendicular a la abertura, ¿veis? De ahí lo mismo. En nuestro selector de puntadas seleccionamos puntada de ojal. En el largo de puntada seleccionamos este icono que simboliza un ojal, como la mitad. Y aquí lo dejamos tal cual está, con la aguja en el centro. Y empezamos ya a coser que nos caiga justo en el pespunte.